Abraham, que era un personaje del área de Ur lo vamos a estudiar más en el arte regional, un país eminentemente de guerra, donde surgen las primeras leyes constitucionales, podríamos decir, la primera carta magna que existe es en Ur, y Abraham surge de ahí. Él tiene un llamado monoteísta de parte del Dios que él predica, y le hace ver que debe salir de ahí y llegar con toda su descendencia a una tierra prometida, donde va a instituir una nueva población y va a ser todo el tiempo protegida por este Dios monoteísta que él predica. Él va a tener a su hijo Jacob, Jacob va a tener a su hijo Israel, y de Israel van a surgir los 12 hijos, por eso es que se llaman israelitas, por Israel, y van a ser judíos también por Judá, que es parte del linaje del mismo Abraham, y son en la población que se autodenomina elegida por Dios debido a la luz de estas palabras que Abraham en algún momento había recibido de una fuente divina, según él lo explica. Y por lo mismo, para las nuevas corrientes y sobre todo para las religiosas, las tres religiones, sí es importante la toma de conciencia de lo que está bien y está mal, los comportamientos morales que surgen de la perspectiva de la religión. Esa es la diferencia entre la ética y la moral. La ética obedece a normas universales y la moral obedece a normas estrictamente culturales o religiosas. Por eso es que varía de región a región. Y las tres religiones emergentes van a instituir sus propias normas de comportamiento para el respeto entre los seres humanos. Entonces, para comprender un poco esta parte, vamos a entrar a la segunda etapa. Digamos, la Edad Media va a tener varias etapas, perdón, no va a tener varias etapas, va a tener diferentes formas que se ha fraccionado las fases o las etapas de la Edad Media. Las reconocidas académicamente, estamos hablando de la alta y de la media y de la baja Edad Media, y para el entendimiento de la filosofía y de la pedagogía, se toman estas dos etapas que vamos a hablar ahorita, y yo voy a ir mencionando ya dentro de la patrística. En el arte hablábamos de todo el arte figurativo que vimos, de todo el arte paleocristiano. Y ahorita en la escolástica es cuando entramos a lo que habíamos visto del arte flamenco, el arte gótico y las diferentes expresiones que empiezan a surgir en camino hacia el Renacimiento y el manierismo y el neoclásico, que van a marcar la historia del arte de forma fundamental, ¿verdad? Una de las figuras más importantes que va a surgir en este momento va a ser Tomás de Aquino, que dentro de la Iglesia Católica es reconocido como santo. Tomás de Aquino va a ser un filósofo que retoma las investigaciones de Aristóteles. Recordemos que ya para ese momento los musulmanes habían traducido del grecolatino a Aristóteles, y esto le da acceso al conocimiento a Tomás de Aquino, lo empieza a leer, va a ser un filósofo que va a poner mucho la atención en lo estético, porque según él explica, hay varias formas de llegar a Dios. Una es a través del conocimiento, que es a través de la razón, otra es a través de lo sensible, y esa es la labor del artista. Entonces, para él el arte va a ser muy importante porque es un canal de comunicación divino que a través de lo sensible puede educar y catequizar a los cristianos. Entonces, el arte debe ser más teorizado, más riguroso, más analizado, y representar lo que la filosofía cristiana estaba adoptando en ese momento. Entonces, por eso es que se da un cambio tan drástico dentro de la historia del arte durante la misma época medieval. Por ejemplo, Tomás de Aquino nos decía que la belleza es una cualidad presente en la mente de los seres humanos. Nos va a producir un placer intenso, que no es lo mismo que el hedonismo, que ya se cuestionan las partes moralistas de esto, sino es un placer intenso y que va a provenir de las manifestaciones sensoriales o ideales.
Entonces recordemos que el artista va a tener un papel como muy importante dentro del conocimiento, porque es alguien que está fuera de aquella caverna, que está viendo la manifestación de la luz del sol. El sol siempre va a representar a Dios, y recordamos que cuando se transforma desde Platón, Aristóteles, ya Plotino principalmente, dice, ese sol que ilumina al que sale de la caverna, al que se aleja más y al que mira la verdad más allá, va a haber una luz y que lo representamos como un sol, y ese sol es Dios, porque es la fuente de todo conocimiento y de toda luz. Entonces la luz va a venir a representar simbólicamente algo muy importante para esta cosmovisión. Y el artista es alguien que está conectado con esa luz y que no lo hace a través de las letras o de la educación, sino que lo hace a través de lo sensible, ¿ya? Y San Agustín va a insistir en estos principios de unidad, de igualdad y proporción en el orden de las cosas. Entonces vamos a ver que el arte paleocristiano va a tener estos principios, pero aún no van a llegar al nivel de técnica que tenían ya los artistas de la segunda etapa, ya de la época de la escolástica. Entonces, nosotros el curso de filosofía lo terminamos con Descartes. Acá empiezo a mencionárselos porque va a ser el que va a iniciar la etapa moderna y va a romper con el dogmatismo. Pero Tomás de Aquino va a ser el precedente para que Descartes haga sus primeras propuestas. Tomás de Aquino decía, y era algo que Descartes va a repetir más adelante, que las cosas bellas son aquellas que van a agradar a la vista y que van a llegar a nuestra percepción y nos van a provocar esa contemplación. Hasta el día de hoy hay historiadores de arte que adoptan estas teorías de qué es el arte, de qué hace que algo sea una obra de arte, y por eso nos confunde tanto el arte contemporáneo, que para el arte contemporáneo el concepto es más importante que lo sensible. Y nosotros estábamos acostumbrados y educados para aceptar que el arte es lo sensible, lo que nos provoca esta contemplación y sublimación. Y el arte contemporáneo va a venir a romper con eso, por eso lo vamos a ver en arte contemporáneo. Pero sí es importante que nos quede claro que en este momento se asienta que el arte nos va a generar esa contemplación, casi una meditación, porque lo que se pretende es que a través de esta sensibilización nosotros nos acerquemos a la figura de Dios Padre, que es el Dios Padre desde el punto de vista de los cristianos. Entonces, va a estar relacionado evidentemente con los sentidos, que es a través de lo cual lo llevamos, y por eso se empieza a hacer mayor énfasis tanto en la pintura como en la música, como en todo lo que se empezaba a desarrollar. Tenía que tener mucho cuidado que iba a ser captado a través de los sentidos. Y esto es lo que Descartes va a tomar de una manera muy importante para el desarrollo de sus investigaciones. Entonces vamos a ver que la visión estética de esta etapa, desde el punto de vista de Tomás de Aquino, se va a presentar en tres principios básicos, ¿sí? La primera va a ser la integridad o perfección de la obra. Una obra va a ser bella si cumple con la perfección y exactitud de todas las medidas, de toda la simetría, de la composición. Todo está perfectamente pensado y ordenado, y va a tener una técnica impecable, ¿verdad? Si se deteriora, si está imperfecto, si no logra llegar a una imagen exacta, todo eso lo va a volver algo feo, porque si es un canal de hablar de la divinidad, que es la belleza absoluta, entonces no puede ser una obra de arte. El segundo principio va a ser la consonantia, que es la proporción adecuada, el orden y la mesura. Todo tiene que estar proporcional. Y es que en el arte paleocristiano aún no se tenía el cuidado de esa proporción. De hecho, la perspectiva, la profundidad no era algo importante para ellos. Creo que adelante tengo otra imagen para que retomemos esto en nuestra memoria del curso de Historia del Arte.
Entonces ya para la segunda etapa de la Edad Media, esto sí va a ser muy importante, el poder generar una proporción adecuada y un orden perfecto. Esto muy neoclásico, muy basado en esta armonía y esta relación que hay entre los objetos que ya el arte griego había colocado dentro de los cánones de la belleza, ¿verdad? Y lo más importante de estos principios va a ser la luz, porque la luz también durante la época gótica, como vimos la el trimestre pasado en esta etapa de la Edad Media, va a estar manifestada a través de los vitrales, que precisamente son estos conceptos que tenían de belleza que van a partir de la estética de la luz, porque es el reflejo divino y del signo inmaterial del conocimiento. Veamos esta obra tan representativa de Tomás de Aquino, precisamente representando la escolástica como tal, la luz, el sol atrás representando esta unidad y esta estética de la luz de lo divino, lo vamos a ver representado en las obras de la Edad Media. Entonces, para Tomás de Aquino, el arte se ubica en el hacer, es crear cosas, pero lo que estas cosas tienen la capacidad de emocionar el alma del ser humano, porque son una continuación, que esto también ya Descartes y los empiristas más adelante lo van a hablar, que es una continuación, ellos ya le van a llamar extensión, y Tomás de Aquino va a sentar el presente cuando dice es como una continuación de la creación de Dios. O sea, es como los seres humanos iluminados tienen la habilidad de seguir creando más cosas hermosas para la contemplación del alma, ¿verdad? Les estoy dejando la imagen de Francisco de Asís, que es uno de los filósofos también más importantes de esta época de la escolástica, Francisco de Asís. La estructura ontológica se refiere a la estructura del ser o de Dios, para que las tengan ahí en un mapa conceptual, les puedan observar y analizar y traten de relacionar a lo que, digamos, estos mapas conceptuales son una imagen muy sintetizada de cómo hablábamos de que la esencia se traslada a la materia, o sea, la forma y la materia se traslada en un acto que hace el artista. O sea, el artista, como decía, se recuerdan que Miguel Ángel decía que una piedra de marfil era realmente una escultura en potencia. ¿Recuerdan esa parte de la historia o lo habían escuchado? Que él decía que miraba la piedra y él miraba que adentro había una imagen. Entonces, esa piedra era una obra de arte en potencia, que era lo que ya nos habían explicado Aristóteles y los presocráticos también de los objetos, que eran madera en potencia de ser una mesa. Entonces el artista tiene esa habilidad. Veíamos, bueno, eso no lo hablamos tanto, pero sí lo han visto en algunos cursos de historia, que en la época del desarrollo feudal, donde las personas trabajan principalmente como artesanos en el campo, como campesinos, y las monarquías son dueños de todas las tierras, de todas las poblaciones, y ellos a través de tributos y conservan su tierra. Entonces, digamos, las disparidades económicas eran muy fuertes. Hay cosas muy buenas en la Edad Media porque ayudan a los artistas a concentrarse en su desarrollo científico del arte. También se da la apertura de las escuelas y de las universidades. Esto incluye la formación académica de los artistas a través de los gremios que se formaban, donde el maestro les iba enseñando las técnicas en sus talleres e iba desarrollando nuevos artistas. Entonces veíamos que a pesar de ser una época de oscurantismo, también habían luces que nosotros podemos ir tomando para los avances de la humanidad en sí. Y ya terminando la Edad Media, van a aparecer algunos eventos importantes, que es lo que íbamos a ver en la clase de hoy. Por un lado,
surge la imprenta creada por Gutenberg. Esto va a ser importantísimo para la historia porque le da acceso a la información a todas las personas, a las lecturas bíblicas, y eso permite la libre interpretación de los textos. Pues la Biblia va a ser la primera que se va a imprimir, y después ya van a venir otra serie de textos que se están desarrollando. En la última parte de la Baja Edad Media, Colón descubre América y las monarquías se concentran en las conquistas de los pueblos americanos, trasladando toda su formación. Ya por esa época se había desarrollado todo este tema de las cruzadas y las conquistas de los turcos en las regiones, pues toda España había tenido una relación de conquistas y desconquistas con los pueblos árabes. Y cuando llegan a nuestras tierras vienen personajes que habían estado pues presos políticos, y después empiezan a venir personas que vienen desde la perspectiva de ellos a aportar, ¿verdad? Que van a ser monjes, maestros, pero también vienen estudiosos de la ciencia que vienen a analizar el comportamiento de los pueblos indígenas, su conocimiento respecto a la naturaleza, el tratamiento de las plantas. Entonces, esto de alguna manera va a influir fuertemente dentro de lo que es todos los pensamientos filosóficos, ¿verdad? En la Baja Edad Media veíamos que llegamos a un momento en que la razón, con artistas como Velázquez, no vimos a Zurbarán, que es alguien que vale la pena que busquen también, ya empiezan a tener estudios y una técnica bastante depurada y avanzada, con un lenguaje de simbolismos, empiezan a incluir personajes que van más allá de la iglesia, pero que aún así tienen mucho poder, como la familia Los Medici, que hoy les voy a dejar más bien unos links para que ustedes puedan ir viendo, y empiezan a darse otra serie de eventos, como lo que ya hablamos en otra clase, que Lutero aparece y dice, bueno, hay cosas que yo me cuestiono del dogmatismo, y creo que las personas tienen derecho a acceder a la lectura bíblica, y estoy en contra de que las personas tributen o den sus diezmos o sus ofrendas según el tamaño de su pecado, y de esta forma quedan liberados. Empieza como a cuestionar varias cosas que hace que la población se divida y le baja la intensidad a la iglesia como tal. Si analizamos dentro de la pintura flamenca, que ya la vimos en Historia del Arte, nos encontramos con artistas muy importantes donde vamos a ver cómo ellos retratan. Durante la Edad Media había una tensión muy grande por la exigencia del deber ser, ¿verdad? O sea, cómo nos debíamos comportar para no ser personas pecadoras. Pero ¿qué pasaba con esa tensión de vivir con una represión intensa para no satisfacer uno solo de nuestros deseos? De nuestros deseos carnales, de conocimiento, de libertad de expresión, pues los derechos humanos, ni les digo, ¿verdad? ¿Qué pasaba con eso? Cada vez que iba a llegar la Semana Santa, que iba a llegar el miércoles de ceniza o fechas así muy sagradas, se les liberaba a la población en carnavales que les daba derecho a desfogar todas sus necesidades, sobre todo a la población general, al vulgo. Dentro de la pintura flamenca también podemos encontrar al Bosco, del cual ya hablamos, el cual trataba de mencionar cómo dentro del pensamiento del ser humano se podían dar estos deseos pecaminosos que la iglesia condenaba, y muy avanzados para su tiempo, en formas oníricas y bastante surrealistas, van planteando en sus obras majestuosas algunos elementos que podían considerarse pecaminosos. Otro de los eventos importantes va a ser cómo las mujeres son subyugadas y perseguidas, llamadas brujas, cuando ellas accedían al conocimiento en la rama que fuera. Era otro evento importante que estaba pasando. Pero sí vamos a encontrar varias obras por ahí que nos dejan retratados importantes textos
como los de Dante Alighieri y otros textos que podíamos ir